Muy buenos días a todas, qué placer estar de nuevo con ustedes en un viernes más de Arraigadas, una iniciativa de Viva Nuestros Corazones, y cada viernes nos reunimos por aquí, por nuestro canal de YouTube y nuestro perfil de Facebook. Así que si te estás conectando por primera vez, te invitamos a que puedas conocer un poco más de nuestro ministerio. Puedes visitar avivanuestroscorazones.com. Y también puedes oír otros programas, incluso de esta misma serie que estamos ahora transmitiendo los viernes, entrando en nuestra página de YouTube. Y en esta oportunidad van a ver que estamos siguiendo con la serie del libro de Mary Kassian titulado La verdadera fortaleza. Y hoy estamos ya en nuestra 8ª semana y esperamos que haya sido de mucho beneficio para todas las que han escuchado. Gracias a todas las que se conectan cada viernes. Gracias por estar siempre ahí esperando desde temprano. Ya ahí se ha formado una hermandad preciosa y estamos súper agradecidas de ver la acogida que ha tenido este videocast semanal. Y entonces la semana pasada, Yamel de Cardosa y yo precisamente hablábamos acerca de estas mujeres que Pablo menciona en su segunda carta a Timoteo. Y él decía que eran unas mujercillas. Eso que él usa, esa palabrita que él usa, eran unas mujercillas, dice él, que vivían aprendiendo, pero que nunca llegaban al pleno conocimiento de la verdad. Y hoy vamos a continuar con ese tema para hablar ahora de algo más. No solamente ellas no aplicaban lo que aprendían, sino que tampoco sabían discernir la cantidad de enseñanzas que ellas estaban aprendiendo. Entonces es un peligro bien grande para nosotras hoy con tantas enseñanzas allá afuera. Y hoy más que nunca debemos conocer la verdadera doctrina, la verdad no adulterada de las Escrituras, para mantenernos firmes sobre ella. Y para hablar de este tema, hoy tenemos con nosotras a una muy buena amiga de nuestro ministerio, que ya muchas de ustedes conocen, a nuestra amada Susie Bixby, desde Monterrey, México. Hola, Susie. Hola Laura, qué gusto saludarte. Ay, sí, qué bueno tenerte por aquí. Preséntate, Susi. Yo sé que todo el mundo te conoce ya. Tú tienes un podcast que ya está muy conocido, pero háblanos un poquito de quién eres para aquellas que no te conocen quizás. Cuéntanos, ¿tú vives Sí, en gracias. México? Sí, vivo en Monterrey, México. No soy originaria de México, Sí. ya me escucharán mi acento raro. Crecí en Estados Unidos, viví en Chile un tiempo y ahora ya tenemos más de 19 años viviendo aquí en México, en Monterrey, con mi esposo Mateo. Él es pastor de la Iglesia Bautista La Gracia, es maestro en la Universidad Cristiana de las Américas y tengo 3 hijos adolescentes. Y gracias a Dios por ese privilegio. Y sí, como dice Laura, también tengo un podcast, por la gracia de Dios. Ujú. A veces no sé en qué me metí, pero tenemos un podcast que se llama Crianza Reverente Ujú. y Dios nos ha enseñado mucho con ese ministerio también. Y aquí estamos. Sí, y nos gozamos de ver cómo Dios te usa en ese podcast. Gracias, Susi. Y Susi, en el 2008, un buen grupo de mujeres dominicanas fuimos a la primera conferencia de True Woman o Mujer Verdadera en Chicago. Ujú. Y yo creo que algo que nos quedó a todas grabado al final de la conferencia fue una frase que dijo el pastor John Piper, que decía en inglés: "Wimpy theology makes wimpy women", o una teología débil hace mujeres débiles. Y esa frase retumbó en muchas de nosotras y nos recordó de la importancia que tiene la teología, la doctrina que aprendemos y la que aplicamos, porque esa teología nos sostiene. ¿Y qué tan importante, Susi, es una buena teología para sostener nuestras vidas? ¿Cómo es que eso puede ocurrir? ¿Y cómo podemos nosotras llegar a desarrollar esas convicciones? Creo que cuando pensamos en las mujeres y la teología, a veces no relacionaríamos esas dos palabras, porque Uh-huh. creo que hemos llegado a asociar la teología con el oficio de ser pastor o de enseñar en un seminario, y esos son roles que tradicionalmente y como complementaristas, ¿verdad?, asociamos Uh-huh. bíblicamente con el hombre. Pero el problema es que la teología no tiene nada que ver con los hombres. La teología simplemente es el estudio de Uh-huh. Dios. Así es. Y creo que fue R.C. Sproul que hizo famosa la frase: todos somos teólogos. De hecho, creo que hay un libro que se llama Todos somos Uh-huh. teólogos. ¿Y por qué él diría eso? Bueno, porque estudiar quién es Dios
estudiar acerca de Dios debe ser algo que cada creyente hace. Y yo estaba pensando en esto, ¿por qué alguien que se dice ser creyente no estudiaría acerca de Dios? Y creo que a veces se nos olvida en este mundo con tanta distracción, se nos olvida que Dios es nuestro contexto. Nosotros solo vivimos porque existe Dios. Y nuestra existencia depende de Dios. Y se nos olvida fácilmente eso, lo central que Dios es a nuestras vidas. Entonces, no interpretamos toda la vida por ese filtro de quién es Dios. Y mientras nosotros más conocemos a Dios, más vamos a entender la vida. Y yo me atrevo a decir, sin ningún deseo de ofender, es que una persona inconversa, una persona que no conoce a Dios personalmente, no puede vivir una vida plena. No puede, porque Dios tiene que ser el contexto de nuestra existencia. Y entonces, eso en ese versículo, Susi, en Él vivimos, nos movemos y somos. Ajá, sí. Entonces, o sea, cuando pensamos entonces en cómo, o sea, ¿cómo entonces yo puedo tener una buena teología? Porque todos tenemos una teología. La pregunta es que si mis creencias acerca de Dios son las correctas. Y yo pensando en mi propia experiencia de crecimiento, quiero pensar en cómo el estudio personal de la palabra de Dios ha ido ayudándome a entender quién es Dios. Yo creo que a veces sabemos que debemos leer la Biblia, pero ¿por qué hay personas que leen la Biblia, saben que la palabra de Dios es importante, pero no cambian? Hay como una desconexión entre esa actividad y sus vidas reales. Y lo que creo que sucede es que leemos acerca de Dios, pero no interpretamos y aplicamos las verdades acerca de Dios a nuestras vidas. Leemos quizás, estudiamos un pasaje de la Biblia y vemos que dice algo acerca de Dios. Dios es verdad, yo no debo mentir. Señor, ayúdame a no mentir. Y nos vamos, ¿y qué sucede? O sea, sabemos que Dios es verdad, sabemos que eso significa que en mi vida no debe haber mentira, pero ¿qué tiene que suceder en medio ahí? Las creencias que yo tengo acerca de Dios no se pueden quedar en mi cabeza. Claro. Tienen que transformar lo que yo valoro en mi corazón, lo que yo adoro, y eso debe hacerme como examinar mi vida y entender, esta parte de mi vida choca con el carácter de Dios. Así es. Y Susi, de eso precisamente hablamos la semana pasada, que vemos que hoy en día hay tanta enseñanza bíblica. Yo creo que nadie puede decir que es difícil aprender hoy sobre la teología o sobre la palabra de Dios, porque hay tanto allá afuera. Sin embargo, vemos lo que tú dices, que muchas no viven de acuerdo a eso que han aprendido. Definitivamente y como tú dices, todas tenemos una teología, todo el mundo vive bajo una doctrina. Esa puede ser correcta o puede ser incorrecta, pero vive. Sí. Y dice Pablo en 2 Timoteo 3:7, que vuelvo a repetir esa parte de las mujercillas, dice, porque entre ellas están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y hoy queremos enfocarnos un poquito acerca de eso que él dice, que estas personas, estos eran unos maestros que estaban llevándose cautiva con enseñanzas falsas a estas mujeres, porque ellas estaban oyendo todas estas cosas, pero no tenían el filtro bíblico o escritural o la teología correcta para poder filtrar. Y entonces definitivamente que la verdad implica un entendimiento intelectual, pero también un conocimiento vivencial. Y estas mujeres vivían aprendiendo, haciendo caso a estos maestros que las llevaban cautivas. Y eran, como dice la palabra, esas olas del mar que van de aquí para allá, impulsadas por todo viento de doctrina, y eso es peligroso. De manera que sí, todas debemos buscar conocer teología, todas debemos buscar, perseguir, aprender. Pero ¿cuáles peligros y filosofías que menciona Mary se estaban infiltrando en la iglesia y estaban confundiendo a estas mujeres mientras ellas eran llevadas cautivas? Y cómo hoy
podemos ver un poquito de esas enseñanzas o cuáles enseñanzas falsas pudiéramos nosotros ser llevadas cautivas hoy si fuéramos a ser como esas mujercillas aprendiendo y aprendiendo, pero jamás llevando a ese pleno conocimiento de la verdad. Estaba pensando en ese pasaje que dice que siempre están aprendiendo y nunca llegan al pleno conocimiento. Yo creo que hoy en día valoramos mucho lo nuevo. Sí. Lo nuevo. Y Salomón dice, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, realmente no hay nada nuevo. Y al estudiar lo que Mary presenta tan magistralmente en su libro sobre estas filosofías, vemos que hoy en día siguen siendo, en muchas maneras siguen siendo las mismas, solo con un toque moderno, ¿verdad? Variaciones sobre el mismo tema. Sí, exactamente. Sí. Por ejemplo, Mary habla de los escépticos, que era una de las filosofías populares de ese entonces. Y los escépticos decían, no se puede saber nada con certeza, así que no me digas que yo estoy mal y que tú estás bien. Ambos seremos felices cuando creemos lo que nos parece mejor. ¿Y quién no conoce a alguien así hoy? Yo conozco personas que dicen eso. Tolerante. Sí, pero ¿qué dice? O sea, la palabra es verdad, pero no solamente la Biblia es verdad, es una verdad absoluta. Jesús mismo dice que Él es la verdad. Entonces, cuando decimos que no puede haber una verdad absoluta, estamos diciendo que Jesús no es quien dice que es. O sea, eso es negar el evangelio mismo. Así es. Pero es algo que es tan sutil que a veces es difícil detectarlo, ¿verdad? Es difícil verlo. He escuchado a personas decir, tú tienes tu verdad y yo tengo la mía, te felicito. Te felicito por tener tu verdad tan arraigada, sí. ¿Verdad? Pero debemos entender que hay una verdad, que yo esté de acuerdo o no, no importa, o sea, no afecta el hecho de que existe una verdad. Otra filosofía que había en ese entonces eran los cínicos. Y creo que todos hemos escuchado del cinismo, ¿verdad? Sabemos del cinismo, pero los cínicos creían que había que vivir libre de toda limitación social y cultural. Y eso suena como, muy bien, pero no. Ellos no aceptaban el matrimonio, la religión formal, el gobierno, y simplemente querían como satisfacer sus deseos más básicos con libertad y que nadie les imponga nada. Y eso suena como mundo ideal, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Hoy en día las personas rechazan estructuras básicas, bíblicas, que Dios estableció. O sea, ¿qué se rechaza? Entre las mujeres se rechaza la autoridad en el matrimonio. Se rechaza la autoridad en la iglesia local que Dios ha establecido. Se rechazan como muchos aspectos de la vida. Sí, es la vida social, pero son cosas que Dios ha establecido. Yo siento que hoy en día se rechaza toda autoridad. Si hay un problema hoy es el rechazo a la autoridad en todos los niveles, de mujer a su esposo, en la iglesia, a los líderes de la iglesia, en el gobierno, al gobierno, a la policía, de los hijos a los padres. Lo vemos hoy mucho. Sí, hemos estado estudiando un poco sobre la feminidad y el feminismo en una clase y es curioso, o sea, realmente una mujer que dice ser cristiana, pero no quiere someterse al orden que Dios estableció. Dios es un Dios de orden. Eso es parte de una buena teología, de su carácter. Pero no queremos aceptar el orden que Dios ha establecido. Pues esto no es nada nuevo. La feminidad no tuvo como una idea nueva. Los cínicos existían desde hace muchos años, ¿verdad? Así es. Otra idea que Mary trata en su libro era una filosofía que era popular, es los epicúreos. Creo que así se dice, epicúreos. Sí, epicúreos. Y prácticamente los epicúreos decían, come, bebe y sé feliz, ¿verdad? Eso era como su lema, ¿verdad? Porque tú tienes que buscar placer en este momento, disfruta este momento y no pienses en el futuro porque solo vives una vez. Después que te muera no hay nada, ya sí que disfruta la vida. Y lo que decían era, mientras no dañes a otros, tú debes buscar la felicidad a la manera que tú creas mejor. Pues hoy en día
eso es muy popular, pensar así. Bueno, hay ciertas cosas que no debes hacer porque eso daña a otras personas, pero dentro de esos parámetros, tú vives feliz. De hecho, todos conocemos el YOLO, ¿verdad? You only live once, solo vives una vez. Eso viene desde hace miles de años. Sí. Así es. Sí, incluso Pablo, cuando está hablando a los Corintios, él dice que si Cristo no resucitó, ¿cómo se dice eso? Resucitó. Sí. Yo no sé ninguno de los idiomas. Que si no resucitó, comamos y bebamos, que mañana moriremos, como diciendo, vivamos entonces como viven esta gente, que no tienen otro propósito, no tienen otra cosa para vivir que no sea el aquí y el ahora. Exacto. No es de sorprenderse que alguien que no conoce a Cristo, que no tiene la idea correcta de Dios, que viva así. O sea, no es de sorprenderse para nada, es como lo más lógico, ¿no? Así Pero es. Nosotros que entendemos que Cristo ha resucitado para salvarnos de una muerte eterna, tenemos esa verdad que nos dice que hay una esperanza más allá de este mundo. Y sabes, estaba pensando, Laura, por eso tenemos que estar en la palabra. Así es. Porque si no, se nos olvida que Dios es eterno y que nos hizo como seres a su imagen, que vamos a pasar la eternidad con Él. Entonces eso cambia completamente esa idea de YOLO, ¿verdad? O sea, claro. no solo vives una vez. Y mira, Susi, la verdad que como esa filosofía que tú mencionas y que menciona Mary en su libro, están alrededor nuestro como el agua que un pez está nadando en ella. El aire que respiramos. Entonces, si nosotros no somos intencionales, como tú dices, en estar en la palabra, eso es lo que vamos a tener en el chip. Así que vamos a pensar. Sí. Y si estamos en redes sociales y si estamos leyendo material secular, de eso nos vamos a empapar. Viendo las series de Netflix y de Amazon, eso es lo que vamos a estar metiéndonos en la cabeza y así vamos a filtrarlo todo y vamos a empezar a pensar así. Y entonces vamos a lo que hablamos al principio, que no aplicamos la verdad porque es que estamos entre dos aguas, entre esto que estoy oyendo y aprendiendo y todas esas ideologías, pero no estoy parada, como vamos a hablar ahorita, en esa verdad. ¿Y qué otra ideología hablaba Mary, aparte de las que mencionaste? Había una más que creo que es un poquito menos común hoy en día, aunque seguramente hay rasgos, ¿no? Son los estoicos. Y estas personas decían como, acepta cada momento sin reaccionar emocionalmente. O sea, que debes como, bueno, todos sabemos el término estoico, ¿no? Son las personas serias. Que no sienten nada. Que no reaccionan, que no se ríen mucho, que no lloran mucho. Y en algunas culturas se valora esa característica. Las emociones bajo control, tú no sabes, tú no puedes determinar cómo se sienten, cómo ellos lucen. Tú eres fuerte si tú eres así, ¿verdad? O sea, en ciertas culturas tú eres considerada una persona fuerte si tú puedes ir a un funeral y no llorar. Si tú puedes estar tranquila en medio de una crisis, ¿verdad? Eso es. Pero el problema no es el actuar de estas personas, el problema es en dónde está su confianza. Porque decían, bueno, no puedo controlar todo, pero sí puedo controlar cómo yo respondo. Así que la felicidad significa permanecer calmado y en control de mis emociones. El problema con separar esa idea de Dios es que no podemos controlar nuestras emociones, no somos capaces de controlarnos por nuestras propias fuerzas. Dios nos hizo con emociones. Exacto. Dios nos hizo con emociones. Exacto. Que debemos traer bajo el poder del Espíritu Santo, pero están ahí, no están ahí para que las acallemos. Tienen una función, como hablaba Sara. Exactamente. Y Susi, ¿cuál entonces es el peligro de creer todas estas falsas enseñanzas? ¿Cómo nos lleva eso a vivir si caemos en todas estas falsas enseñanzas? Creo que nos lleva a vivir sin estabilidad en nuestra vida espiritual y sin poder en el espíritu. Porque como estamos cayendo presas a muchas ideas erróneas, no estamos creyendo la verdad. Y en nuestra vida, en la vida de muchas mujeres se ve como, hoy me creo esto, mañana me creo esto. En la crianza, por ejemplo, se ve como, esta semana intento un método y no funcionó. Y la próxima semana intento otra y mis pobres hijos no saben
no saben qué es lo que va a decir mamá hoy, ¿verdad? Pero creo que también, Laura, estas cosas se meten a las iglesias. Y hay como versiones religiosas de algunas de estas cosas también, pero también hay otras como doctrinas erróneas, ideas erróneas que se pueden meter a las iglesias. Y algo que yo he visto en mi propia vida es el legalismo. El legalismo es como una versión torcida de algo que el evangelio enseña. El evangelio dice que yo era pecador, que yo soy pecadora, que yo no podía salvarme por mi cuenta. Yo iba directo al infierno porque yo merecía ese castigo. Cristo pagó ese precio y entonces ahora Dios cuando me mira por medio de Cristo y ve la justicia de Cristo. ¿Qué sucede con el legalismo? El legalismo quiere, yo cuando tengo ideas legalistas, yo quiero agradar a Dios, ganar el favor de Dios con lo que yo hago o no hago. Y eso me lleva a sentirme superior a otros creyentes. Pero cuando yo miro el evangelio, todos somos iguales. Cuando el evangelio rige, cuando la verdad de Dios rige en una iglesia, por ejemplo, nadie es espiritualmente superior a nadie más. Pero ¿qué vemos en nuestras iglesias? Vemos a un montón de personas intentando ser el mejor, intentando ganar el favor, la bendición de Dios. El evangelio de la prosperidad es una exageración, pero es un ejemplo. O sea, creemos que no asociamos legalismo con el evangelio de la prosperidad, pero ¿qué están haciendo esas personas? Están creyendo que van a ganar el favor, la bendición material de Dios por algo que ellos hacen. Entonces, este legalismo se mete, es como veneno. Para el evangelio en nuestras vidas. Realmente es como un veneno. Así es añadirle a la obra terminada y completa de Cristo. Y eso lo vemos mucho. Yo me apena decir esto, pero lo vemos mucho en América Latina. Yo no digo que no se ve en Estados Unidos, pero sobre todo en América Latina lo vemos mucho, que le añadimos reglas, le añadimos cosas a lo que ya Cristo dijo, terminado es, ya no hay nada. La obra de Cristo es suficiente para tu salvación. No tienes que ganarte el favor de Dios. Ya Cristo se lo ganó por ti. Amén. Pero y nos falta como entender realmente el evangelio, el favor que Dios nos está extendiendo. Yo entiendo, porque entiendo por qué las personas sienten esa desesperación por ganarse el favor de Dios. Sí. Porque no hemos estudiado y entendido el amor de nuestro Dios. En su santidad, que no puede mirar el pecado, buscó la forma de poder aceptarnos y amarnos en Cristo. Sí. Entonces, estos son verdades que necesitan saturar nuestra mente. Claro. Del otro lado del legalismo está el libertinaje. Está la persona que dice, gloria a Dios por la gracia, ¿verdad? Aquí hay pura gracia. Y entonces la gracia que no está equilibrada con la condición pecaminosa, claro, excusa el pecado y no acepta la disciplina de Dios en su vida. Entonces tenemos que tener cuidado. Sí, de no caer en ninguna de esas dos desviaciones. Y la solución es aprender de Dios, estudiar de Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que me centra, me mantiene centrada. Estudiar la palabra, y porque tomamos, como hablamos la semana pasada, tomamos y dejamos algunas cosas, tomamos versículos fuera de contexto para ser legalistas o para ser licenciosos, en lugar de ver todo el consejo de Dios y ver qué es exactamente el evangelio. Al final, como tú dices, Susi, a mí me luce el evangelio como, la distorsión del evangelio, como cuando tú estás buscando una emisora en el radio, que tú la quieres afinar y hasta que tú no la tienes, como que hay que afinarla. Hay gracia, pero hay imperativos en la palabra que tenemos que obedecer, y hay santidad que debemos procurar. Y no debemos centrarnos en nosotras. O sea, yo creo que volteamos la mirada hacia adentro y queremos que se trate de nosotras. Y ahí caemos en el error o del libertinaje
o del legalismo. Exactamente. O sea, Susi, que hemos estado viendo que tenemos que guardarnos de enseñanzas falsas que pueden venir a la iglesia y nos pueden atacar la mente y entonces afectar nuestra vida y nuestra conducta, porque todo lo que sea una doctrina va a determinar cómo yo vivo, ¿verdad? Entonces, si queremos ser mujeres fuertes, mujeres con convicciones sanas, no adulteradas, debemos conocer la verdad de la Escritura, como acabamos de decir, y practicar el discernimiento, porque ahí hay tanto allá afuera que tenemos que tener discernimiento. ¿Qué es el discernimiento, Susi? Yo busqué la definición en un diccionario para tener una idea, pues como el mundo, yo siempre he pensado en el discernimiento como de una manera espiritual. Entonces el mundo define el discernimiento en general como juicio por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. Entonces yo pensaba, pues a los niños se los enseñamos, ¿verdad? Cuando les pedimos que escojan lo que no es igual a todo lo demás en la foto, ¿verdad? Y cosas así, de eso estamos hablando de discernir. Pero en su libro, Discernimiento Espiritual, de Tim Challies, él dice que el discernimiento espiritual es la habilidad de pensar bíblicamente sobre la vida. Y lo platicaba con mi esposo, él decía, es que el discernimiento no lo necesitas realmente hasta que algo sea sutil. Porque hay cosas que... Claro, no hay nada que decir. Son bien obvias, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuándo necesitas discernimiento? Cuando la diferencia no es clara. Y entonces, a lo mejor el discernimiento espiritual es la habilidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios, especialmente cuando se trate de lo que son las motivaciones o de lo que pueden ser los resultados de algo que no son muy obvios en el momento. Así es. Muchas veces es distinguir entre lo bueno y lo más excelente, o muchas veces es distinguir entre la verdad y el error. Sí. Y fíjate que Pablo nos llama a ejercitarnos en el discernimiento, porque es un ejercicio y tenemos que ejercitarnos en hacerlo, porque es algo que aprendemos. Challies dice eso, dice que el discernimiento espiritual es una disciplina. Como lo es leer la Biblia, orar, todas esas cosas. O sea, que es una disciplina que tenemos que estarnos ejercitando. Sí. Mira, a mí me encanta que Challies dice en su libro que el discernimiento es el sistema inmunológico de la iglesia. Me encanta esa comparación que él hace, porque si todo el mundo en la iglesia practicara el discernimiento, los pastores, las ancianas, la gente, ese es lo que nos salva de todas las contaminaciones y los virus que pueden entrar a la iglesia. O sea que sí es necesario que practiquemos el discernimiento. No podemos, yo siento que muchas de nosotras hoy en día vivimos como que lo aceptamos todo. Si alguien incluso famoso, una famosa maestra bíblica o un famoso pastor dice algo, lo creemos así, sin verdaderamente como hacían los de Berea, ir a la palabra. Pero eso no es lo que yo veo en la Biblia. Eso no va con el evangelio. Eso es un poco legalista, o eso es un poco licencioso, o eso es de prosperidad, o sea, como que somos rápidas, yo siento, en aceptar lo que alguien famoso dijo. Yo lo veo en Twitter a veces, Susi. Yo estoy viendo Twitter y yo veo que alguien le pone un like a algo que yo digo, ¡guay! Esto no es bíblico. O los memes. Bueno, yo lo veo mucho en el ámbito de la crianza, porque como estoy en ese mundo, trato de ver lo que la gente está escuchando y diciendo. Y o sea, son cosas muy sutiles. Exactamente. Un ejemplo, hace poco vi un meme que decía que con los niños hay que ser positivo y ya no ser negativo. Y dio algunos ejemplos o sea, ya no le digas, no puedes comer eso, sino ofrece lo que sí puede comer. Pero uno decía, ya no le digas, no pegues a tu hermana. Dile, vamos a ir aquí y compartir el juguete con la hermana. Y yo me detuve y dije, ¿qué dice Dios? O sea, ¿qué puedo pensar? Y pensé en los 10 mandamientos. Piensa en los 10 mandamientos. No, sí, no. O sea, hay 8 nos y 2 sís. Entonces dije, pues bíblicamente el decir no es algo que Dios hace con nosotros mucho. Así es. Y tú sabes, Susi, que oyéndote hablar,
para las que nos escuchan, la teología no solamente es conocer acerca de Dios, lo cual es, y conocer la doctrina sobre lo que es el evangelio y lo que es esto y lo otro, pero también cómo yo crío a mis hijos, cómo yo lo crío de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso que tú acabas de decir, yo tengo que tener el discernimiento para saber esto que me está enseñando, esto es muy psicológico, esto no necesariamente es bíblico. Pero yo tengo que conocer las escrituras, yo tengo que tener la mente de Cristo, yo tengo que estar empapada de la palabra para poder discernir eso, porque si no, tú te lo crees a sí mismo y dices, ay, yo no le voy a decir que no a mi hijo porque es verdad. Entonces sí, es muy importante ejercitar el discernimiento como para poder no solamente ver el error, pero también para saber lo que es prudente, bíblico. Y entonces, Susi, una doctrina, como dijimos, es un conjunto de enseñanzas. Y como decíamos, todas vivimos de acuerdo a una doctrina, ya sea esta buena, sana o contaminada. Pero Mary en su libro nos da como algunas pautas acerca de cómo nosotros podemos identificar que una doctrina es verdadera o es falsa. Este tipo de listas que nos da en el libro Mary ayudan muchísimo porque es hacer preguntas, Y quiero mencionar antes de empezar a decirlas, es que esto no es fácil y esto no se hace rápido. O sea, no es algo que tú vas a poder decir, esto sí, esto no, con rapidez, aunque sí se desarrolla una habilidad con la práctica, pero esto es como una disciplina de perseverancia, que tengo que desarrollar el hábito de detenerme y hacer preguntas como estas que nos da Mary. Yo creo que una anciana puede testificar que si ella es prudente y tiene sabiduría, ha sido porque ha desarrollado muchos hábitos y ha sido un trabajo arduo, ¿verdad? Pero la primera pregunta obvia que dice Mary es que tenemos que preguntarnos si se basa en la verdad de la escritura. Y esto yo pensaba, esto hay que hacerlo con un espíritu de humildad. Amén. O sea, yo debo no tener eso, porque me ha tocado, ¿verdad? Sentir esto y también escucharlo. Pero la Biblia no lo prohíbe, ¿verdad? Las personas dicen rápido. Creo que Mary se está refiriendo a una actitud que ama tanto la palabra y cree tan firmemente en la palabra que quiere tomar todo lo que ve y escucha y compararlo y realmente desea saber si esto refleja las verdades de la palabra de Dios. Entonces, no es yo tomar mis ideas y ver si las puedo como meter en la palabra. Es venir delante del Señor en humildad. Señor, esto realmente se basa en verdades bíblicas. Y como tú dices, quizá no están ahí en blanco y negro, pero hay principios que yo puedo empezar desde lo que yo sé y ir entonces encontrando la voluntad de Dios de acuerdo a esos grandes principios que nos da. Pero requiere humildad, como tú dices, y conocer la palabra de Dios. Sí, humildad y perseverancia en la palabra y una confianza. O sea, si yo me voy a mantener firme en la verdad, es porque yo tengo confianza en donde estoy parada. Amén. ¿Sí? Otra cosa que dice Mary, que a lo mejor no suena como muy fácil, dice que si esa filosofía o esa idea considera a la persona y la obra de Cristo. Y uno podría... Uno diría, pero eso se cae de la mata, como dicen en Santo Domingo, debería considerar a Cristo si es algo bíblico, ¿verdad? Sí, o quizás estamos leyendo algo totalmente secular, vamos a decir, y queremos saber si podemos tomar. El otro día, ayer me acaba de llegar un mensaje de alguien preguntándome si... yo creo que esa persona podría beneficiarse de la enseñanza de un psicólogo en YouTube que enseña muy buenas ideas, decía la persona, sobre la crianza. Entonces, esa persona lo que está preguntando es que si yo puedo escuchar de una persona inconversa secular ideas, sugerencias y saber si está bien aceptarlas. Bueno, no, claro que podemos aceptar sugerencias de personas que no son creyentes sobre muchos temas, pero siempre debe estar colocada el filtro. ¿Y cómo esa persona va a hablar de Cristo? No, esa persona no va a hablar de Cristo, pero lo que puedo preguntarme es que si lo que esa persona dice contradice verdades del evangelio. Exactamente.
si esa persona dice algo que contradice el hecho de que la naturaleza de las personas es pecaminosa, no es buena. O no sé, hay muchas cosas que podríamos preguntarnos. Entonces, cualquier cosa que escuchemos no debe chocar con el evangelio. Claro, así es. O sea que tenemos que conocer bien el evangelio y conocer bien la palabra. De ahí empieza todo, ¿no? Para poder discernir ese tipo de cosas. ¿Y otra pregunta que pone Mary, que puede sonar un poquito confuso, pero dice que si tiene un antecedente probado. Y aquí regresamos a lo nuevo, que siempre queremos escuchar algo nuevo. Pero no hay nada nuevo y normalmente las filosofías más, ¿cómo se dice? Como fieles, se han probado con el tiempo. Así es. Entonces, realmente no debo desear tanto ideas nuevas. Y yo estaba pensando, Laura, yo creo que buscamos algo nuevo porque nos da flojera. Porque se nos dice, estas ves lo mismo. No, es más fácil, seguramente. Busca sabiduría del Señor, niégate a ti mismo, lucha contra tu pecado. Y nos cansamos, entonces queremos como una solución rápida, nueva. Y realmente lo nuevo no es lo que nos conviene. Entonces, cuando yo voy a examinar una enseñanza, lo que tú decías de las personas famosas, hay personas famosas que se han comprobado ser fieles expositores de la palabra. Y hay otras personas que realmente son bastante nuevas en la escena. Y debemos tener cuidado, darles el tiempo de comprobar, de probar si realmente tienen una... Así es. Y aún a los de años, cualquiera puede decir una cosa que no está correcta porque la dijo fuera de contexto o no. O sea, tenemos que andar... Podríamos ahorita mismo decir algo incorrecto. Tenemos que andar con cuidado. O sea, cada persona tiene que ir a la palabra. Al final, la última autoridad es la palabra. No somos ninguna, no es ningún pastor, no es ningún expositor. Es la palabra de Dios. Porque cualquiera se puede equivocar y cualquiera puede dar una opinión que no sea bíblica. Entonces, por eso la palabra tiene la última. Hablando tú de lo que tú decías de hoy en día, de los nuevos predicadores y cómo pueden no adulterar, pero quitarle poder al evangelio. Hoy yo leía que decía Steve Lawson que los predicadores de hoy predican como con un hisopo, para que rasca el oído, como un hisopito suavecito para rascar el oído, y eso que a la gente le gusta escuchar. Y la verdad que exacto, suavecito, no me digas nada que me haga pasar trabajo, no me digas que tengo que morir a mí misma, no me digas que tengo que someterme a mi esposo, no me digas que, o sea, la gente quiere oír cosas suaves. Exactamente, y por eso es mejor oír a estas nuevas enseñanzas que me dicen, no, eso no es así, eso será verdad que Dios dijo eso, no, eso era en otra época, eso era para otro tiempo. Así es. ¿Y qué otra? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hay varias muy buenas. Dice que debemos preguntarnos si las personas que la profesan crecen en santidad. Me llama mucho la atención. Y algo que quiero comentar primero es, hay algunas personas a quien tú sigues en redes sociales, a quien yo sigo en redes sociales, de las cuales no tenemos ninguna manera de saber si tienen una santidad personal. No hay forma. Ellas presentan una cara y eso es lo que tú ves. Sí, y es posible que muchas de esas personas sí sean personas que están creciendo en santidad. Y sí hay ciertas señales que podemos buscar de humildad, de sinceridad, pero la verdad es que debemos rodearnos principalmente. O sea, las personas que tienen más influencia en nosotras deben ser personas a quienes podemos observar su vida personal. Así es. O sea, yo hago un podcast de crianza y yo hago todo lo posible por ser honesta, transparente y apuntar a las personas a la palabra, pero aún así, esas personas que escuchan deberían de comparar lo que nosotros decimos con la palabra. Así es. Deben de depender del liderazgo espiritual en su iglesia local, más de lo que dependen de nosotros. Entonces, hay que examinar si la filosofía o la enseñanza que yo estoy escuchando promueve
una santidad personal y las mismas personas que lo profesen muestran señales de eso. Así es, eso está excelente. Eso es fuerte. Y sobre todo para hoy en día que hay tantas personas con plataformas que seguimos por lo que dicen, pero como tú dices, no sabemos realmente los frutos en su vida. Solamente los que lo conocen son los que saben. Mira lo que supimos hace poco de Rabbi Zacarías, que años después sale a la luz. Entonces sí, qué importante es eso. Y como tú dices, que las personas que más nos influencian son las que tenemos, que nos conocen. Eso es algo que decimos mucho en Aviva, que la gente escribe para que los ayuden, los aconsejen. Y decimos, tú sabes que la mejor persona para aconsejarte es esa anciana en tu iglesia que te conoce, que conoce a tu esposo, que conoce a tus hijos, que conoce tu vida, que puede caminar contigo y verte en tu ambiente. Lo demás son opiniones desde lejos. Así. O conceptos generales que te podemos dar, que te lo damos aquí en este programa o te lo damos en un podcast, pero para aplicarlo tiene que ser una gente que te ayude, que te conozca. Y para que alguien te ayude, tú tienes que estar dispuesto a que te confronten tu pecado personal. Y algo que yo he encontrado es que a las personas les gusta escuchar algo en internet, que como que es un conocimiento general, pero en el momento que alguien te quiere confrontar con tu pecado personal, ahí está la resistencia, pero eso es lo que necesitamos. Sí. Y yo no puedo hacer eso por medio de un video o de un podcast. Claro, así es. Otra cosa que dice Mary, que también es muy interesante, me encantó. Ella dice que si esa enseñanza produce mayor o menor certeza. ¿Qué pensaste acerca de esa pregunta, Laura? Me encantó, porque hoy en día hay tantas personas que dudan aún de su salvación. Y la enseñanza bíblica, el verdadero evangelio, si yo lo he abrazado y lo he entendido, produce mi certeza y firmeza y creencia en las promesas de Dios y en la obra de Cristo. Entonces, es importantísimo eso. Si es una enseñanza que me hace dudar de la obra de Cristo. O me confunde, eso sabemos que es falsa. Sí, como palabras muy, muy floreadas y que suenan muy interesantes, pero realmente no te dejan con una claridad doctrinal. Exacto, o que apelan a mis emociones y quizás yo me siento que he dado un paso que no he dado en realidad porque apeló a mis emociones en un momento dado. Todo eso, esas son cosas que se usan para manipular, pero que no son necesariamente bíblicas. La última pregunta que hace Mary, que me gustó mucho, ella dice que debemos preguntarnos si tiene poder de permanencia. Y esto es muy interesante y es algo que otra vez no podemos saber inmediatamente. Claro, pero podemos observar enseñanzas que se han dado por generaciones, que siguen siendo las mismas, mostrándose ser correctas, y también la idea de permanencia en la vida de alguien. Entonces, no quiere decir que nunca podemos escuchar a alguien joven, pero creo que a las jóvenes que están escuchando, yo quisiera animarte a no desear demasiado pronto un ministerio público hasta que hayas podido experimentar la permanencia de la verdad algunos años en tu vida. Nada reemplaza el tiempo. La permanencia y los frutos. Los frutos. Porque muchas veces salimos allá afuera de la plataforma con todo el conocimiento aquí. Y podemos enseñar. Pero como hablamos la semana pasada, se ha visto, eso tú lo has visto, como tú dices, Susi, en el tiempo, tú has visto los frutos de eso, tú has permanecido ahí en el tiempo. Porque hemos visto también mucho eso, Susi, de personas que son como cometas, que tú las ves, se sabe mucho de ellas, se enseñan mucho y de repente, no sabemos qué pasó con ellas. Sí, y ahí otra vez hay que tener como una humildad, porque si tú deseas demasiado un ministerio público, pero tú no estás creciendo personalmente en tu discernimiento, en los frutos en tu vida diaria, en tu matrimonio, en tu hogar. Sí, entonces tú puedes sentir que al dejar algo público estás
sacrificando demasiado, pero realmente lo que estás sacrificando es a tu familia o a tu vida espiritual al estar en una posición pública para la cual no estás preparada. En cuanto a madurez. Y yo no quisiera dar la impresión que yo creo que yo soy madura. Claro que no. Todas estamos en el proceso, exactamente. Ajá. Y ahora puedo decir que lo que yo deseaba como una mujer con 30 años, ahora casi me tienen que forzar a hacerlo. Pero mira, Susi, yo he oído personas, bueno, Nancy ha dicho, yo le he oído decir que si ella tuviera que volver a escribir uno de sus primeros libros ahora, ella cambiaría algunas cosas. Porque uno va aprendiendo con los años, uno va entendiendo cosas con los años, uno va madurando como la fruta, es como comerse una manzana verde que acaba de brotar a una que está llena de jugo y lista para comérsela. Tú quieres esa, tú no quieres la verdecita que está ahora. Entonces, eso es otra cosa que es importante, ciertamente. Y Susi, al final, lo que Mary dice en su libro es que nosotros tenemos que estar paradas en la verdad. Pero yo quiero que tú nos digas un poquito acerca de algo que tú comentaste antes que empezáramos a grabar, de lo que eso realmente significa. Que no es solamente que yo tenga la verdad en mi mente y la conozca, sino qué exactamente. Sí, estábamos comentando, obviamente este libro Mary lo escribió en inglés, sí, ¿verdad? Y el título de este capítulo en inglés es una frase que tiene un significado que simplemente por ser como un dicho va más allá de simplemente, creo que en español dice manténgase firme, manténgase firme es el título, pero en inglés esa frase, stand your ground, da como la idea que a mí me viene a la mente al usar esa frase, es como hay soldados defendiendo no sé, vamos a decir una colina, ¿verdad? O un castillo. Y para nada pueden ceder. No pueden ceder porque si ceden, se pierde todo. Pierde la batalla, no se pierde, se pierde la batalla, la guerra la pierde. Sí, se pierde. Sí. Ajá, entonces el general les dice, stand your ground, mantente firme, párate ahí y para nada cedas. Porque el precio de ceder es perder, ¿verdad? Entonces, creo que lo que Mary quiere como comunicar, sin intentar meterme obviamente a su cabeza ni nada, pero esa idea es que nosotros tenemos que estar dispuestas a tomar la palabra y las verdades acerca de Dios como esa tierra sobre la cual nos vamos a parar. Y que nada nos mueva de ahí. Y no es que tengamos las fuerzas o la sabiduría propia para poder mantenernos ahí, pero sabemos que ahí es donde Dios quiere que estemos. Exactamente. Y significa resistir otras ideas, aunque no sea popular resistirlas, aunque se sienten mucho más bonitos esas ideas, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestas a pararnos allí. Es decir, en el profundo de mi corazón, yo confío en la palabra. Dios es mi contexto en el que yo vivo. Él es mi realidad más grande. Entonces, mantenernos firmes en la verdadera doctrina no depende de nosotras, sino de sobre qué o sobre quién estamos paradas. Así es. Y vimos entonces que la idea es aprender, conocer la verdad, conocer la palabra, conocer a Jesucristo y aplicar esa verdad, vivirla con humildad, sabiendo que no vamos a hacerlo perfectamente de este lado del cielo, pero con la humildad de saber, Señor, yo quiero alcanzar, como decía Pablo, ¿verdad? Voy corriendo, tratando de vivir. Y entonces defendiendo eso a capa y espada, y eso va a traer quizás luchas, porque vamos a ir en contra de una cultura que va totalmente en contra de la verdad de Dios. Y como decía Mary en el capítulo anterior, vamos a perder amigos en el proceso porque hay personas que sí van a ceder, y al nosotros no ceder y estar parados en esa verdad, pues vamos a lucir un poquito dogmáticos, pero al final queremos defender la verdad. Y Susi, ¿alguna otra
ánimo o exhortación que le quieras dar a las mujeres antes de cerrar? Creo que cuando hablamos de este tema podríamos perder de vista el fruto del Espíritu que Dios quiere producir en nosotras. El discernimiento no es dureza, no es rudeza, no es maleducado. No es criticar y argumentar, ¿verdad? Criticar a otros, no es juzgar a mi hermano, es amar tanto la palabra de Dios, atesorar tanto la palabra de Dios, que ese es mi ancla. Y que las personas a mi alrededor, sí, a veces se van a ofender, pero no deben ofenderse por mi manera. Así es. Deben ofenderse si es que se tienen que ofender, porque la verdad ofende. La verdad acerca de Cristo ofende a algunas personas. Así pero es. Que seamos caracterizadas por un amor que abraza la palabra, la verdad de quién es Dios, que quiere que permee cada rinconcito de nuestras mentes y nuestros corazones, porque eso es al final lo que nos va a hacer capaces de discernir entre el bien y el mal y entre lo bueno y lo mejor, como tú decías, lo excelente, y a poder comunicar eso de una manera compasiva. Amén, amén. A las demás personas. Amén, amén. Gracias, Susi, por traer tu sabiduría hoy, por acompañarnos en estas arraigadas. Yo sé que tú eres una mujer firme en la verdad, así que eres excelente para estar hablando de este tema junto a nosotras hoy. Y para terminar, siempre queremos terminar en un versículo bíblico y quiero terminar leyendo Efesios 4, del 11 al 14, que dice: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Y queremos recomendar, como siempre, el recurso que queremos recomendar hoy es la verdadera fortaleza de Mary Kassian, que hemos venido estudiando en las últimas semanas. Es un libro excelente que queremos recomendarles para mantenernos firmes en la verdad y ser verdaderamente fuertes, pero fuertes en Cristo. Y Susi, gracias de nuevo por acompañarnos, gracias por tu sabiduría. Y si pudieras orar por las hermanas que nos escuchan hoy, las que van a escuchar el programa más tarde. Amén, sí. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti entendiendo nuestra condición, nuestra posición delante de ti como pecadoras, tan necesitadas de la gracia y de la sabiduría que tu palabra ofrece. Señor, yo te doy gracias por la autora Mary Kassian, por la dedicación que ella tiene a entender tu palabra. Este libro que ella nos ha dado como una herramienta es un estudio bíblico sobre un pasaje que es importante para las mujeres. Y creo que vemos ejemplificado en este libro un acercamiento apropiado a la palabra. Y gracias porque podemos ver aquí una palabra de precaución que debemos todas escuchar. Y yo te pido en este momento, Señor, que cada mujer creyente que está escuchándonos en este momento, escuchándonos más adelante, que tú pongas en ella una convicción de quién eres. Tú eres el único que necesitamos. En ti nos movemos y tenemos nuestra existencia. Y Señor, yo sé que para mí es tan fácil olvidar eso en el día a día. Es tan fácil olvidar que yo existo en ti cuando estoy en la cocina, cuando estoy disciplinando a hijos, cuando estoy batallando con un problema del trabajo, cuando estoy luchando con mi pecado.
Y Señor, sabemos que tú, quien tú eres, es lo más importante para nosotras. Todas somos teólogas. Todas tenemos una serie de creencias acerca de ti que impacta nuestra vida diaria. Y Señor, queremos mantenernos firmes. Queremos que tú nos mantengas firmes en la verdad. Queremos conocer tu palabra, no solo leerla y palomita, cumplí con mi tarea diaria de leer la Biblia. No, Señor, queremos amar la palabra, queremos meditarla, estudiarla. Queremos verte a ti ahí para que tú nos transformes por medio de esa palabra, que nuestro actuar refleje nuestras creencias y que cuando escuchamos y leemos y observamos otros mensajes, podamos discernir. Señor, algunas somos culpables de legalismo o de libertinaje. Algunas hemos escuchado consistentemente a mensajeros que no predican un evangelio verdadero. Nos hemos expuesto a información incorrecta, enseñanza incorrecta. Tenemos que pedirte perdón, Señor, arrepentirnos y estar dispuestos a buscar fuentes de enseñanza que son confiables. Yo te pido por la hermana que está escuchando hoy, que no tiene una iglesia de doctrina sana. Yo te pido, Señor, que tú estés cerca de su corazón, que tú proveas de una enseñanza clara y correcta de las Escrituras, que tú le habilites para que ella pueda buscar una iglesia de sana doctrina, donde ella pueda adorar junto a otros hermanos y escuchar la palabra. Y Señor, todas queremos ser mujeres de discernimiento. Ayúdanos a hacer el trabajo duro de perseverar en la verdad para que puedas convertirnos en personas, en mujeres que creemos la verdad, que discernimos entre mensajes falsos y mensajes verdaderos y que nuestras vidas lleven fruto, que refleja quién eres y lo que tú quieres hacer en las vidas de cada persona. Gracias por el evangelio, gracias por la obra de Cristo a nuestro favor, gracias porque tú eres un Dios perdonador y tú eres un Dios que promete no dejarnos sin los recursos necesarios para poder vivir una vida de piedad que te glorifique de verdad. Gracias, Señor, por el ministerio de Aviva Nuestros Corazones, que se compromete a compartir la verdad. Y yo te pido que sigas usando y bendiciendo este ministerio y a todas las mujeres que están escuchando. Señor, te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Susi, amén. Gracias de nuevo por acompañarnos. Esperamos tenerte pronto en otras Raigadas. Y a ustedes que nos siguen, que nos escuchan cada viernes, gracias. Dios les bendiga, que les regale un bendecido fin de semana y una bendecida semana. Nos vemos en el próximo viernes. Hasta pronto.